Go insane. Go insane. Hola a toda la familia de Arpa y Copa, ¿cómo andan por ahí? Les damos la bienvenida al tercer episodio de este ciclo de podcast. Ya llegamos al tercero, así que me vuelvo a presentar. Mi nombre es Matías León Gómez y estoy acá acompañado por Marianela. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos a través de este medio. Y sí, como dijo Mati, ya es el tercer episodio. Wow. Vamos todavía. Al quinto metemos festejo, tal vez. Tal vez, ¿no? quizás. Por lo pronto acá estamos festejando con unos buenos mates. Ya terminamos una primer merienda, ¿no? Claro, una primer merienda. No sé si comían. Que fue con café y capuchino. Esta vez el mate cocido. ¿Acaso has traicionado el sindicato de los mate cocidos, me parece? Perdón a toda la gente que decepcioné. No, pero... Todos los que te acompañaron con el mate cocido, siéntanse hoy traicionados porque eligió el capuchino. Bueno, hay que algunas veces cambiar, quizás, así que... Está bien, variar. También estamos acá no solo con café, capuchino o mate ahora, sino que también acompañados por unas medialunas. No vamos a decir de dónde para no hacerle publicidad, pero son las medialunas del papá de mi papá, podríamos decir, ¿no? Sería como para no... Son las medialunas del papá de mi papá. Sí. Lo dejo a criterio. Lo dejamos a ver a criterio ustedes y adivinan de dónde es. Pero bueno, le damos las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en los anteriores 2 episodios, por todos los mensajes que nos fueron dejando, también consejos y un montón de cosas que nos estuvieron ahí ayudando para que crezcamos a la par de los episodios, ¿no? Que cada nuevo capítulo que tengamos podamos hacerlo cada vez mejor. Así que gracias a todos. Se agradecen las críticas constructivas, así que las tomamos. Las tomamos. Y bueno, les pasamos a contar que estamos también en redes sociales, en Instagram, YouTube, Spotify, que nos pueden encontrar como Arpa y Copa, ¿sí? En los 3 medios, ¿sí? Sí, recuerden, YouTube, Spotify e Instagram. Así que puedes seguirnos o suscribirte y compartir también. Prometemos, y esto con dedos cruzados porque tampoco me quiero comprometer tanto. No, horrible eso. Volvamos a... Bueno, lo digo bueno. Sí. Bueno, hagan de cuenta que no escucharon eso. Me comprometo a que vamos a prestarle más atención a las redes sociales, a darle más actividad. Realmente creo que ninguno de los dos es muy dado a este tema de las redes sociales. Pero bueno, la realidad es que yo sí, que no es muy dado con las redes sociales, Marianela por ahí sí, pero bueno, nos estuvo dando una mano mucho Julián, algunos amigos, y nada, prometemos... Si están más activos con respecto a las redes sociales. Así que escríbanos, etiquétennos y hagan todo eso que suele hacerse en las redes sociales. Re abuelo, ¿no? Re abuelo. ¿Por qué le da instrucciones? O sea, ya saben. Ya saben ustedes cómo se usan las redes, calculo, ¿no? Y si no, creamos un nuevo podcast de tutorial de redes sociales con Marianela. Así que así arrancamos este tercer episodio de Arpa y Copa. Espéranos un ratito que ya venimos con todo. No te vayas. Acá estamos con el segundo bloque de este tercer episodio de Arpa y Copa. Y mientras Marianela termina de sacarse un poco la medialuna de la boca para continuar con esta parte, paso a comentarte, por si no escuchaste los anteriores episodios, y si no, para recordar que esta sección tiene un propósito. No es azarosa, no está acá porque se nos ocurrió, sino que en esta segunda sección que llamamos la Galería de Nuestros Héroes, tenemos el fin de poder recordar y honrar a aquellas personas que marcaron la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, que tuvieron
una historia que vale la pena que todos sepamos dentro de la iglesia, ¿no? Porque creemos que cuando honramos a aquellos logros y aquellas vidas que marcaron nuestra historia, lo que estamos haciendo también es recibir todo lo que ellos lograron en Dios. Así que ya hablamos en primer lugar de Jim Elliot, el segundo episodio hablamos de Martín Lutero, por si quieren revisar alguno de ellos. Y hoy Marianela no nos trae a una sola persona, me parece, ¿no? A ver, comentame de qué se va a tratar hoy. Bien, en este episodio vamos a hablar acerca de los moravos, pero antes quiero contarles acerca de Nicolás Zinzendorf, el ¿Cómo? conde de Zinzendorf. Pará. Repetime ese apellido, te lo pido por favor. Zinzendorf. Zinzendorf. Está bien. Tremendo. Como para jugar al ahorcado. Bueno, claro, tal cual. Pero básicamente contarles que fue parte de este movimiento que nació con los moravos, ¿sí? Por eso lo nombro. Zinzendorf desde muy pequeño tenía una devoción muy intensa hacia Dios. Él desde muy chiquito él hablaba de Jesús como su amado y estaba comprometido en una vida espiritualmente profunda, ¿no? Hablamos de esta relación fuerte y verdadera que uno tiene con Dios. Él había sido criado por su abuela, que era una mujer que se relacionaba de manera cercana con Dios y eso marcó tanto su vida que decidió caminar de la misma manera. Y acá podemos ver como la importancia de la familia espiritual y qué es lo que, cómo nos crían, digamos, desde pequeños y cómo eso tiene un efecto en nosotros. Claro, no creemos que sea determinante, pero sí que es muy importante en las casas, el ambiente familiar, cómo eso puede impulsar a una persona a encontrarse más profundo en el corazón de Dios, ¿no? Exactamente. Y bueno, dicen que cuando el conde de Zinzendorf se casa, ¿no? Y se va a vivir a una de sus nuevas propiedades, en el camino al ingreso de su nueva casa se cruza con un grupo de personas que le piden refugio. Ah, bueno. Ahí. Buena manera de arrancar tu nueva casa. Tranquilo, ¿no? Y ahí es donde vemos a los famosos moravos. Acá entran como en la historia. Ellos venían de un país que se llamaba Moravia. Ah, mira. Mira. En esos días. Y resulta que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Uno de los líderes de este movimiento, Christian David, fue el que los llevó a las zonas donde vivía el conde para sobrevivir a la persecución por su fe. A lo largo de muchos años los moravos buscaban huir a otras tierras, buscando refugio, ya que los perseguían, los golpeaban o incluso los encarcelaban y realmente padecían mucha persecución. Es así que el conde acepta a este grupo de 300 personas, ni más ni menos, 300 personas que se instalaron en las tierras de Zinzendorf. ¿Cómo te ves, no? Hoy llegas a tu casa, ¿sí? Estás caminando, de repente tenés 300 personas en la puerta y te dicen: che, Marianela, ¿nos das alojamiento, por favor, que estamos necesitando? Y mi casa no es muy grande, de mil amores diría que sí, pero nada, el corazón de Zinzendorf. Luego de un tiempo, estas personas, junto a Zinzendorf, construyeron una de las comunidades más influyentes en la historia de la iglesia, que era la comunidad de Gernot, que significa el rebaño del Señor. Cuando fundan este lugar, junto al conde de Zinzendorf, pasa algo muy particular en el año 1727. El Espíritu Santo cae sobre toda la comunidad de una manera inusual. Yo creo que como que vivieron este de repente de Dios que sucede en Hechos, y a partir de ese día se da inicio a una reunión de oración, un altar de oración que duró literalmente 100 años. ¿Cómo sería esto de un altar continuo de oración? A ver. Y es oración y adoración los 7 días de la semana, 24/7, o sea, por 100 años. ¡Wow! ¿Y cómo estaban organizados para hacer eso? Bueno, al principio 24 hombres y 24 mujeres se comprometieron para orar 1 hora por día y mantener lo que ellos llamaban la vigilia del Señor, ¿no? Luego de muchas personas más se fueron añadiendo a este gran altar, y esto que hoy conocemos como oración y adoración 24/7, ya en 1727 lo estaban implementando los moravos. Lo que se diría unos adelantados. Unos ¿no? precursores ahí, ¿no? En su tiempo, tremendo, por 100 años orando, intercediendo día y noche, continuamente
algo que hoy en día a la iglesia por ahí le cuesta todavía, y sin embargo ellos en el 1700 ya habían logrado esto. Claro, cuando no había, no creo que no había ministerios que hagan esto, ellos fueron precursores realmente de algo que hoy se está en nuestros tiempos, ¿cómo se podría decir?, reproduciendo y por un montón de lugares, por un montón de países y de naciones. Así que sí, fueron precursores. Bueno, algo que también me gustaría que leí sobre el tema de los moravos es esto de que ellos no se quedaban solamente con la oración, porque ¿qué pasa? Cuando se hablan de estos temas o de estos grupos como los moravos, está siempre este argumento de bueno, pero hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia, que hay que salir a predicar y a evangelizar, y que sí es cierto, es algo que hay que hacer y que es también mandato de Jesús, como también es mandato de Jesús orar sin cesar. Y en este caso, el de los moravos, ellos arrancaron con esta reunión de oración que duró 100 años, y muchos de sus integrantes terminaron recibiendo un llamado misionero y fueron a las naciones, avivaron distintos continentes, algunos incluso murieron como mártires, es decir, no se quedaron solamente allí, sino que esa oración los impulsaba y los hacía ser más efectivos en las naciones. Exacto, o sea, como todo acto tiene consecuencias. Y esto que fue la oración y la perseverancia, me gusta cuando dice que ellos se pusieron de acuerdo. O sea, primero fueron 24 hombres, 24 mujeres que dijeron como, ok, durante 1 hora, o sea, vamos a orar todos los días y cubrir turnos. Y de ahí se fueron sumando muchos más, pero primero empezó con corazones hambrientos y que buscaban de Dios. La verdad que sí, la historia de los moravos a mí por lo menos en manera personal me apasiona muchísimo y enciende también nuestra vida de oración. Su testimonio es usado por el Espíritu Santo también para avivar nuestra vida de oración. Y así como ellos, luego de una visitación del Espíritu Santo y de una llenura de Él, así como dice Pablo en Romanos, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestras oraciones, así mismo lo hizo con los moravos y así mismo lo hace hoy. Así mismo lo hace hoy con nosotros. Esperamos que la historia de este grupo de personas encienda tu vida de oración así como lo hace con nosotros. Si querés escuchar más acerca del tema de la oración, no te vayas y espéranos que ya venimos con la siguiente sección. Acá estamos nuevamente con esta última sección del podcast que vamos a profundizar acerca de la oración. Matías. Me dejaste la vara un poco alta con lo que fue tu sección de los moravos. La verdad fue muy buena. Nunca. Quedó la vara un poquito alta, pero bueno, intentaremos hablar junto con vos de un tema tan profundo como es la cultura de oración. La cultura de oración. La oración es algo de lo que podríamos hablar, ¿cuántos podcasts? Un ciclo entero. Sí, más o menos. Por eso no nos vamos a meter tan de lleno en lo que es la oración, pero sí queremos seguir un poco de este pasaje que veníamos viendo. A ver si, Marianela, ¿recordás qué pasaje estuvimos desglosando? Lucas 9, el monte de la transfiguración. Exactamente, Lucas 9, el pasaje del monte de la transfiguración. El episodio pasado ya vimos 3 llaves, ¿sí?, sobre cómo ver o cómo encontrarse con esta gloria que hay en Jesús. Vimos esto de que la intencionalidad siempre parte de Jesús como la primera llave. La segunda, que Jesús llama a los íntimos hacia ese lugar y que es necesario subir a la montaña, a ese monte donde dejamos todo atrás y nos dirigimos a encontrarnos con la gloria de Jesús. En este episodio queremos seguir con el versículo 29 que dice: Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Es para destacar que la apariencia del rostro de Jesús, y sus ropas que resplandecían y todo lo que ocurrió en esa transfiguración pasó en un mientras algo, ¿sí?
Dice, y mientras oraba. Jesús estaba orando y su apariencia cambió, su ropa empezó a ser resplandeciente, empezó lo que se conoce como la transfiguración. ¿Por qué? Porque es en esa oración que es la venida principal que Dios usa para encontrarse con nosotros. O sea, no existe una relación con Dios que esquive esta dinámica de la oración, esta búsqueda de todo corazón. Además que la oración te conecta también con sus pensamientos, te conecta con su corazón, con sus emociones también. Es muy importante. O sea, sin la oración no podemos relacionarnos, porque Jesús todo el tiempo se apartaba para orar con el Padre, ¿no? Exacto, la vida de Jesús tenía la disciplina de la oración muy marcada. Podemos verlo en reiterados pasajes en los cuales, como decís vos, se apartaba la multitud para orar, o era parte de lo que es su vida cristiana. Para él no había chances de ejercer un ministerio o de siquiera vivir su relación con el Padre sin tener en cuenta la oración. Porque Jesús era dependiente. O sea, la oración es eso que nos conecta con Él, y es cuando empezamos a entender que tenemos que depender del Padre. Y esto que estás diciendo me da el pie para lo primero que queremos destacar sobre este tipo de oración, y es que la oración es dependencia. ¿Sí? ¿Por qué es importante orar? Porque cuando uno deja las cosas deja de depender de sí mismo, de lo que uno puede hacer, y te dedicas a la oración, es decirle a Dios, es enviar un mensaje a Dios y decirle, estoy dependiendo de lo que vos puedas hacer. Si bien en la oración también Dios nos da directivas y nos va guiando en cuanto a cosas para hacer, nos da diseños de su corazón, nos da proyectos, nos dice qué pasos dar. Pero una persona que se dedica a dar pasos sin primeramente escuchar la voz de Dios, ¿sí?, está viviendo en una independencia, una independencia espiritual. Y Jesús, lo primero que nos dice, por ejemplo, en el Sermón del Monte, es que tenemos que ser pobres en espíritu, dependientes de Dios. Y esa dependencia se traslada en una vida de oración. Una persona dependiente de Dios es una persona que va a orar mucho. Es así. Una persona que no ora, contrariamente a lo que estamos diciendo, es una persona que vive en independencia de Dios y que cree que todo lo puede lograr con sus propias fuerzas. Entonces, eso es lo que nos pasa hoy en día, digamos. La verdad es que hoy tenemos tantas herramientas para absolutamente todo. Encontramos desde métodos, encontramos herramientas tecnológicas, conocimiento. Creo que es la época con mayor conocimiento de la historia de la humanidad. Sí. Entonces, como seres humanos, tenemos tantas herramientas a la mano que muchas veces nos volvemos totalmente independientes y dejamos de clamar en el lugar secreto a Dios, como diciendo, mira Dios, gracias por todo lo que nos das, por todas las herramientas que tenemos, pero al igual que en toda la historia de la humanidad, seguimos dependiendo de vos. Ese es el mensaje. Se postra y ora a Dios y también a todo lo que es los principados y potestades que hay en el mundo espiritual. ¿Sí? Uno da un mensaje a través de la oración. Pero no nos estamos refiriendo acá a una oración que también es válida, que uno la puede hacer, por ejemplo, en un transporte público, o estás, qué sé yo, estás caminando y orando a la vez, viste que a veces... Lavando los platos y orando. Lavando los platos y orando, exactamente. Nos estamos refiriendo a una oración que nos involucre en totalidad, espiritual, mi cuerpo, completamente... Conectados con Dios, exactamente, alineados a Él. Es decir, no estoy orando mientras hago otra cosa, sino que es una oración de intimidad, que estoy buscando con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi atención, encontrarme con la gloria de Jesús. Porque como estuvimos viendo, el mayor deseo de Jesús siempre es encontrarse con nosotros y el darse a conocer a nosotros. Una persona que lo entendió muy bien, creo que es tu personaje favorito, Mari. Lo amo. Si no, ¿lo puedo decir? Decilo vos, por favor. Es David, el rey David. El rey David, un corazón conforme al de Dios.
que entendió este principio y en el Salmo 27:4 nos dice: Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y te escucho este pasaje. Lo leo con pasión. Claro, y ya tengo ganas de cantar una cosa. No lo voy a cantar por el bien de nuestros oyentes, pero me vino la canción ya rápidamente. ¿Qué sacamos de esta frase tan conocida de David? Y es que la intimidad con Dios no se trata del hacer, sino del estar. A ver, el rey David tenía un montón de ocupaciones, ¿no? Y como rey... Exactamente. Tenía un pueblo no de características como manso y... No, para nada. Tenía muchas cosas para hacer David, y en cuanto a diseños de Dios también. Sin embargo, vemos que una sola cosa le pide Dios y es poder meditar en su presencia, es contemplar su hermosura. Qué hermosa frase la de contemplar su hermosura. A ver, te pido, y esto ya es un pedido personal mío, pero que en tu tiempo con Dios, el próximo tiempo con Dios que tengas, medites y profundices mucho en este pedido de David: contemplar tu hermosura. Hay una profundidad tan grande en eso que dijo, en empezar a ver a Dios desde un aspecto de su hermosura. Está muy bien verlo desde que es rey, que es Dios todopoderoso y todos esos atributos, pero empezar a ir a la intimidad con Dios y decirle: déjame ver y contemplar tu hermosura. Ese pedido de David sigue derritiendo el corazón de Dios hoy también. Sí, quizás vos decís como su hermosura si no lo puedo ver, pero hay hermosura en sus pensamientos, hay hermosura en las emociones, en cómo él es. Digamos, hay un pasaje de la Biblia que dice, justamente es David, dice: cuán hermosos son tus pensamientos y cuán grandes son la suma de todos ellos. O sea, eso es poder meditar también en la hermosura de Dios. Por eso la intimidad con Dios para él es mucho más importante el estar ahí en su presencia que el hacer, que lo que podamos hacer por él. Y en estos tiempos hablar de algo así es bastante contradictorio con nuestra forma de vivir, que está todo el tiempo la yendo, generación del viniendo. Microondas, yo me identifico un montón con esto. De estar haciendo todo el tiempo algo, ¿no? Sí, si no estás haciendo algo, te sentís mal, te sentís un inútil, vago. Parece que las personas que se sientan a los pies de Jesús a contemplarlo es como estás perdiendo el tiempo. Yo creo que hay que, esto de Marta y María, creo que hay que tener un balance, ¿no? Exacto. Porque también a veces necesitamos a las Martas, pero que eso no supere esto de estar contemplándolo todo el tiempo. Creo que por ahí se trata de prioridades. Prioridades también. Exacto. Bueno, María eligió la mejor parte, justamente. Como estás diciendo, eligió la mejor parte. Por si no estás familiarizado con la historia de María y Marta, te invito a que puedas buscarla en la palabra. Habla sobre dos hermanas que invitaron a Jesús a su casa. Y una estaba muy preocupada por atender todas las cosas, por limpiar, por cocinar, por tener todo listo, todo bien para Jesús. Y su hermana María estaba a los pies de Jesús escuchándolo hablar. Cuando Marta se queja a Jesús de este tema, Jesús le responde que está muy afanada y cansada, una frase muy conocida dentro de las iglesias, y que María eligió la mejor parte, que es escucharlo a él, y que jamás le será quitada. Entonces, como venimos hablando, es un equilibrio tanto del hacer como del estar, pero que en el corazón de Jesús es prioritario el estar, sentado a sus pies, escuchándolo, contemplándolo. A esta oración nos referimos, y es en este tipo de oración donde Jesús manifiesta su gloria, ¿sí? Es en este tipo de oración donde nos posicionamos, ¿sí?, para llegar a ese momento oportuno en el que nos encontramos con su belleza. También es esto de poder perseverar, ¿no? Como decías, en la oración y permanecer. Muchas veces quizás nos frustramos porque estuve orando y la verdad que no bajaron ángeles. Y no van a bajar ángeles, pero sí, a medida que orás también vas a vivir el fruto de esas oraciones.
Claro, es como una especie de músculo que uno va ejercitando día tras día, y cuando nos referimos a ese momento en el cual puedas ver la belleza de Jesús, por más que no lo veas, es también una revelación de tu corazón, que así como, por ejemplo, ¿no? Cuando ves a una persona que te enamora, ¿sí? Y vos decís, wow, no puede ser tan linda, no puede ser tan hermosa. Y empieza a cautivarte y a tener tus pensamientos. Bueno, de la misma manera va a ocurrir con Jesús. Eso es lo que logra, ¿sí? Cuando nos es revelada su belleza. A eso nos referimos, a que empieza a cautivarte en todos los aspectos y niveles de tu vida, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando la conocí a Mari, por ejemplo, voy a contar una intimidad, una breve intimidad, pero realmente cuando la vi y empecé a conocerla, es que a medida que íbamos conversando, yo decía, no puede ser tan linda. Yo decía, no puede ser, y empezaba a cautivar mis pensamientos y empezaba también a imaginarme, no sé, saliendo con ella y tantas cosas. Esas cuestiones ocurren también con Jesús cuando empezamos a ser sensibles a su hermosura, ¿sí? Empezamos a pensar mucho en Él, a imaginarnos cosas con Él, proyectos, sueños. Y recién ahí es que viene el hacer. Pero primero estuvimos contemplando y nos maravillamos de su persona. Y enfatizamos en esta cultura de oración porque también creemos que es una de las claves para la iglesia de los últimos tiempos. Esto de perseverar en una cultura de oración y de intimidad. En la palabra vemos que Malaquías profetiza: sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El profeta en el capítulo 1, versículo 11, está mencionando esto de que en los últimos tiempos, en todas las naciones, se va a estar adorando y orando a Dios. Va a haber esta cultura de oración desde que nace el sol hasta que el sol se pone, que en todos lados se va a estar rindiendo incienso, que es una figura de la oración, a Dios. Y esto es tremendo porque nos da una especie de tráiler de esta película que estamos empezando a ver en estos tiempos. Y es una iglesia que logra posicionar la oración en el lugar prioritario que le corresponde. Es una también de las exhortaciones de Pablo y de Jesús mismo, que nos llaman a orar en todo tiempo, en toda ocasión, a que nos mantengamos alertas y permanezcamos en ese lugar de oración. Es decir, es volver a las bases, no querer inventar algo nuevo para hacerlo con nuestras fuerzas, sino volver a las fórmulas de Dios. Así que el desafío de la iglesia en estos tiempos es a desarrollar una cultura de oración. Estoy hablando en lo personal, es decir, tu vida de intimidad con Dios, pero también el desafío es a trasladarlo a una comunidad. Por eso es cultura también, porque lo hacemos juntos. Permanecer en esa búsqueda de Dios que nos permita conocerlo en profundidad, enamorarnos de su gloria y poder reflejarlo con efectividad y con exactitud. Así que ahora te invitamos a pasar de esta teoría a la práctica y que puedas hacer de tu día a día con Dios una cultura de oración y de intimidad que incluso pueda incluir a las personas que tenés alrededor. A veces es tan difícil encarar la vida de oración solos y a veces no tenemos ganas o nos sentimos débiles o tenemos problemas y decaemos en nuestra vida de oración, pero qué importante es tener amigos, tener una familia espiritual que te levante los brazos de oración cuando lo estás necesitando. Así es, así que esperamos haberte bendecido con este tema de la oración y te esperamos en el próximo podcast que vamos a grabar y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Go and say it. Go and say it.